¿Qué percepción respecto de lo que acabamos de escuchar y qué es lo que se vio hoy en Sarandí? Alguna pantalla de internet decía que solamente faltaron los globitos amarillos, porque han hecho un enorme esfuerzo por copiar lo formal de lo que el PRO ha estado haciendo como modo de comunicarse con la gente. Yo me la imagino a Cristina horas ensayando frente a un espejo lo que no tiene que decir, que tiene que hablar de futuro, que tiene que hablar de un estilo amigable, estar con la gente, y es muy falso. O sea, ella no es esta Cristina que estamos viendo, así como todos los personajes que hemos visto son la decoración que la acompaña permanentemente. Yo no me imagino cómo sigue una campaña de una persona que va a tener que ocultar no solamente a Vudú o a Aníbal Fernández, va a tener que ocultar a su hijo, va a tener que ocultar a Kicillof, para que no el ciudadano medio no vea el pasado, ¿no? Porque es tan fuerte la carga de fracaso, de corrupción, pobreza, inflación, violencia verbal, autoritarismo que tiene esta señora, que es imposible romperlo de un día para el otro. Obviamente está hablando para su gente, pero el ciudadano común, cuando la ve a ella, ve ese pasado, más allá de que no estén ahora los globitos amarillos, que eran, digamos, el modo, porque acá hay una cuestión entre la sustancia y los modos, ¿no? O sea, el modo es un modo amigable, banderas argentinas, ella al mismo nivel, hablando de futuro, etcétera, pero la sustancia es lo que ella encarna ese pasado triste de los argentinos, ¿no? Ahora, Eduardo, Cristina Kirchner golpea en el lugar, en el hueco donde el gobierno le está dejando para que golpee, que es la cuestión económica. Independientemente del interés político personal de Cristina Kirchner, ella golpea en un lugar donde al gobierno le duele, y le duele porque es un músculo que no está fortalecido ahí. La inflación que empieza ahora a ceder, pero el desempleo aumentó, la industria le cuesta arrancar mucho y pasó un año y medio. Nosotros hicimos lo mejor que se podía hacer a partir del pasado que recibimos, porque cuando yo debo decir que ese primer trimestre nuestro, que empezó desde el mismo momento en el que el presidente Macri fue electo presidente, hasta marzo, cuando terminamos con el default, todos vivíamos con el susto de la explosión y de que volviéramos al 2001. Y estaba todo, a ver, yo decía en aquella época, si nosotros ponemos todos los números en una computadora, la computadora te dice 2001. Y no sucedió, y ahí, digamos, nosotros estamos muy satisfechos de haber salvado el país de esa manera. Ahora, es cierto que con el nivel de desastre que nos dejó el negador Kicillof, era muy difícil que las cosas no pasaron de la manera que pasaron. Ahora, a esta altura del año, estamos convencidos que la inflación se acabó. ¿Se acabó? ¿Cómo que se acabó? Que vamos a ir al 1%, al 1.2%, y que el año que viene vamos a cumplir con la meta del 12%. Que vamos a domar el déficit fiscal y que en una cantidad importante de sectores ya el crecimiento sostenido. Miren, el domingo Ricardo Arriazu en el diario Clarín publicó una columna proveniendo de una persona crítica como él, que dice: finalmente, después de décadas, el crecimiento en la Argentina está sostenido por la inversión. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es: vamos a terminar el año creciendo alrededor del 2,7, 2,8, que es la mayor tasa de crecimiento de toda América Latina, con mucha base en la inversión, con una situación social mejorada, porque estamos recuperando los empleos que perdimos, para tener el año que viene mucho mejor, ¿no? Pero, Eduardo, estamos recuperando los empleos perdidos cuando en realidad la tasa de desocupación de la última indicación medida del INDEC da un aumento de la tasa de desempleo. No, hay una cuestión técnica. Sí, y es que tiene que ver con el primer trimestre del 2017. Pero si uno controla con la dificultad que tenemos para controlar con las estadísticas inexistentes, pero la tasa de aumento del índice de desempleo de este primer trimestre es mucho menor que la de años anteriores. Quiere decir que el primer trimestre es un año malo, porque no están abiertas las escuelas, porque hay una cantidad de actividades que no se hacen, pero ese malo es menos malo que otros años, ¿no? Juana, perdón, y Juan hablaba del hueco o de aquellas cosas donde efectivamente el gobierno o Kicillof puede presentar batalla, ¿no? Y puede hacer mención, y efectivamente hoy fue muy explícito en la apuesta de Cristina Fernández de Kirchner respecto a las pensiones por discapacidad. ¿No fue
una desinteligencia, un problema de comunicación grave por parte del gobierno en estos tiempos, hablar de quitar los subsidios por discapacidad sin aclarar previamente a qué se estaban haciendo referencia, hablar sobre casos concretos y no transmitir una generalización que genera obviamente mucha disconformidad en la sociedad? Es un tema francamente complejo y seguramente difícil de entender para la gente que nos está mirando. Nosotros tenemos una obligación legal. Sí. Nosotros no podemos pagarle pensiones por discapacidad a la gente muerta. Era el 20% del número, los muertos. Sí. No podemos pagarles pensiones por discapacidad a los que mintieron. Y hay un altísimo porcentaje de personas que se lastimaron un dedo y cobran como si estuvieran totalmente con una discapacidad completa. No podemos pagarle pensión por discapacidad porque lo dice la ley a quienes tienen un trabajo en blanco. De hecho, esta semana apareció un trabajo muy interesante que demuestra que en aquellos lugares donde hay más pensiones por discapacidad, que es un escándalo, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, la gente trabaja menos en blanco porque pierden la pensión. Nosotros tenemos esa obligación legal. Ahora, es cierto que toda explicación técnica mía muere ante la chiquita paralímpica que perdió su pensión. Y también es muy difícil compararnos con la hipocresía infinita de Kicillof, que no solamente hizo explotar las pensiones por razones perversas, porque hay algo más perverso que jugar con la necesidad de una persona, sino que además ellos dieron de baja el doble de las pensiones por un juego político, porque te saco y te doy. Pero tiene razón Dolores, o sea, nosotros no podemos evitar el dolor que hemos causado en la gente, y por eso aplaudo a mi presidente y a mi ministra que salieron y pusieron la cara y dijeron vamos a ir para atrás. Y esto es una cosa inédita que tiene que ver con la manera como ustedes terminaron la conversación con Kicillof. Estos señores, esta señora que hoy día se muestra como la Santa Juana de Arco, fue incapaz de reconocer ningún error. Nosotros lo reconocemos. Pero este no era el escenario que prefería Cambiemos, Cristina candidata para polarizar y poder traccionar votos frente con este dilema de pasado-futuro. ¿No es lo que querían Cambiemos, ver a Cristina como candidata a un escenario? Probablemente sea. Y si no es, va a estar detrás de los candidatos. ¿Qué tiene para mostrar mejor que lo que hemos visto estos señores que escondieron? Todos los tipos que escondieron son las únicas caras que tiene. O sea, no va a traer a Sor Juana Inés de la Cruz de primera candidata a diputada. Entonces, a mí me importa poco, porque si no es ella el pasado, será su hijo, será Cabandier, será Recalde, serán todos los personajes que todos conocemos. O sea, ellos son el pasado definitivamente, aunque quieran esconderlo. Hablaba Kicillof, recién hacía mención de que el 75% de los intendentes del conurbano bonaerense estaban presentes, de alguna manera apoyaban esta iniciativa de Cristina. ¿Siente que es así? No entiende nada, no leyó las últimas, no lee las cifras. Aníbal Fernández tenía el apoyo de todos los intendentes y cómo le fue. Hoy día la gente, por más que haya 60.000 personas allí, la gente no vota porque la llevan, la gente no vota por la marcha peronista, la gente no vota por las consignas, la gente vota por cosas más profundas. Eso les pasó la otra vez y por eso Macri es presidente, porque Macri dio un mensaje superador frente al aparato. Hoy alguien me decía, mirá lo que es eso, la cantidad de gente. Digo, 100.000 personas somos, ¿cuántos somos? 45 millones. Hay 44.900.000 personas que no estaban ahí. Entonces, esta cuestión de creer que los intendentes mueven votos es una cosa del pasado. Digo, Hillary Clinton movía el aparato demócrata y perdió frente a Trump. Fíjense lo que pasó en Francia. El mundo político de hoy no es más el mundo de los aparatos, es el mundo de la gente. Ahora, ¿no le falta al gobierno alguna medida económica sacando la salida del default y el cepo? ¿Qué medida económica realmente revolucionaria llevó adelante el gobierno? No sé si por ejemplo, sí. El impuesto a los combustibles. Escuchamos el tema desde hace décadas. Este gobierno tampoco lo baja. El impuesto a los automóviles, 50% del valor. Este gobierno tampoco lo toca. Hay una falta de la reforma impositiva que, ¿por qué no se da todavía? Porque vamos a endeudarnos más. Esto es el síndrome. Cuando yo decía este tema recién de la computadora que nos hubiera dicho ustedes se van de paseo, es por el tema de la frazada corta. Nosotros bajamos, miren, es un número que usamos los economistas, perdimos 1 punto del Producto Bruto, que es muchísimo dinero, por la cantidad de impuestos que ya bajamos. Somos el primer país,
perdón, el primer gobierno en décadas que bajó la presión impositiva. Bajamos las retenciones y gracias a eso tuvimos cosecha récord. Le bajamos los impuestos a las pymes. Es impresionante lo que bajaron los impuestos. Ahora, bajar los otros es muy difícil porque nos vamos a endeudar más y vamos a tener más déficit. Entonces lo que estamos haciendo es una salida paulatina que nos lleve a que no tomemos más deuda y a que la inflación no suba. Seguramente si estuviera sentado aquí alguno de los economistas de la hiperderecha, diría lo que dicen siempre, que estos tipos no ajustan. Y yo les pregunto a ellos, muchachos, decime dónde ajustás, cuántos empleados públicos echás, cuántos jubilados dejo sin cobrar. Nosotros tenemos el grave desafío de combinar crecimiento y ordenamiento de la economía con gobernabilidad y justicia social. Eduardo Madeo, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Gracias.